Saludo especial para cada uno de ustedes, arreglando mis girasoles. No sé, me encantan los girasoles que voy a hacer yo. Es más, estoy tratando de cultivar girasoles. Me han dicho que una de las cosas para mejorar la paciencia es la jardinería. Y entonces estoy haciendo ese trabajo de jardinería por estos días y estoy haciendo un cultivo de girasoles para disfrutarlos. Y nunca los he yo mismo plantado ni yo mismo los he cuidado. Lo voy a hacer ahora porque me encanta mucho y además para mí es una metáfora de vida, ¿verdad? Tú sabes que los girasoles van girando en torno a la luz, ¿verdad? Y creo que eso es lo que debiera hacer cualquier ser humano, ir tras la luz. Ustedes saben quién creo yo que es la luz, entonces voy tras de él. Hoy un tema importante, cómo vencer los miedos. Cómo vencer los miedos. Y tengo aquí unos pasos para hacerlo. Y tengo aquí unos pasos de cómo vencer los miedos. Y también tengo un contertulio, don Holman Varela, dedicado a los temas de la psicología, a los temas de las conversaciones. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, padre? Bien, bien. ¿Ha bajado usted de peso? Qué bien, hombre. Me encanta ese proceso. Gracias. ¿Ah? Muy amable, de verdad que me encanta ver que ese proceso va así. Sí, sí. Muy bien. Gracias. Bueno, don Holman, mire, ¿cómo vencer los miedos? ¿Cómo vencer los miedos? Hemos establecido aquí unos primeros trabajos y he estado investigando de cómo hacerlo. Hay que dejar claro que entre los miedos más comunes que uno tiene es el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a no tener dinero, el miedo a no ser exitoso, el miedo al éxito, es decir, a que me vaya bien y qué pasa después de que me vaya bien, seré capaz de sostener el miedo a no hacer las cosas a la perfección. Son miedos, distintos miedos que uno puede tener. ¿Cómo vencerlos? Es mi pregunta. ¿Cómo enfrentarlos? Bueno, y voy a proponerte unos pasos que resumí aquí de unas lecturas de internet que hice. Ahí en una lectura de internet resumí algunos elementos y quiero compartir contigo algunos. El primer paso es admitir que tenemos miedos. ¿Sabes que existen? ¿Sabes que los padeces? Los puedes comenzar a enfrentar. El problema es que, ¿cómo enfrentamos a un enemigo que no sabemos que existe? O que negamos que existe. O que negamos que existe muchas Porque veces. Muchas veces pasa también. Somos incapaces de darnos cuenta de que un miedo existe en nosotros y que nos está gobernando. De alguna manera, el descubrir y aceptar que yo tengo miedo y que puede que ese miedo me esté gobernando y puede que ese miedo me esté incluso definiendo en mis acciones y en mi manera de ser y de actuar. Al descubrir eso, yo puedo comenzar a actuar frente a ello. Pero ojo, porque la negación es una de las frases que todo el mundo dice, pero que nadie acepta en sí mismo, que está muy de moda porque todo el mundo la hace. Todos tenemos negaciones de la realidad, unas menos aceptadas y otras incluso perfectamente inconscientes. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta de nuestras negaciones, podemos comenzar a cambiar las realidades que regularmente no sabemos cómo transformar, aunque sabemos que algo funciona mal, no sabemos qué hacer para cambiarlo. Entonces, ojo, esta es una sociedad miedosa, pero que vive teniéndole miedo al miedo. Porque es que a nosotros nos han educado a punta de miedo. Claro, es que mire, A nosotros nos han, desde los atávicos esos, desde los ancestrales, del miedo al coco. sí, claro. A nuestros papás los criaron diciéndoles, no vayan allí porque ahí sale el coco. El niño Dios no te va a poner nada en diciembre. Mire, a nosotros nos dieron miedo, o sea, siempre nos ha dado miedo. Y qué terrible que parece que uno de los grandes logros de esta sociedad, de las figuras de autoridades, es hacer que me teman. Es decir, Claro, porque creemos que obediencia está vinculada al miedo. vinculada al miedo. No al respeto de la sabiduría. No a la autoridad, No a la autoridad. sino al miedo. Al miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Queremos hacer que los otros nos teman. Y queremos hacer que las cosas funcionen a punta de miedo. Pero mire usted lo terrible, don Holman, porque es que nosotros de por sí tenemos miedo. Los seres humanos, porque el miedo es un mecanismo de defensa. El miedo es un mecanismo de defensa. El miedo es esa situación que nos hace saber que estamos ante una amenaza. Claro. Es más, si uno no tendría miedo, uno ya no existiera. Porque usted se atravesaría una calle o saltaría del 7º piso. Muerto de la risa. Muerto de la risa. Usted no lo hace porque el cuerpo le dice, el cerebro le dice, ojo, dispara todas las alertas de miedo. Y a medida que usted va creciendo,
va madurando, los mecanismos de defensa se hacen cada vez más fuertes, porque usted va adquiriendo, además de la parte impulsiva, una parte argumentativa. Pero los va adecuando. Y claro. Los va adecuando. Porque es que el problema no es que uno tenga miedo. Todos tenemos miedo. El problema es qué hacemos con nuestros miedos. Es que los valientes no son los que no tienen miedo. Porque muchas veces lo que la gente supone es que los valientes son los que no tienen miedo. Es decir, yo soy valiente porque nunca he tenido miedo. No. Todos hemos tenido miedo. El problema, la diferencia de los valientes es qué hacen con el miedo que tienen. Porque ese que se tira de valiente porque nunca ha tenido miedo no es valiente realmente, es un irresponsable. Claro, un temerario. Un temerario, es decir, alguien que es incapaz de descubrir hasta dónde llegan los límites de su propia persona. Es ese que de pronto dice en un tercer piso, yo me tiro de aquí al suelo y no me pasa nada. Sí, claro. Bueno, entonces el problema, lo primero para vencer los miedos es aceptar que tengo miedo. Y descubrir que esta sociedad nos ha retroalimentado de miedos, de manera equivocada, ese mecanismo de defensa. Claro, es que y nos ha llevado a sufrir pánicos en algunos casos, que es el extremo, ¿no? Por supuesto. Hay personas que sufren de eso. Pero la gente se paniquea precisamente porque les han recalcado el miedo. Por ejemplo, ¿dónde nacen las grandes fobias? En unos miedos mal entendidos. El niñito de pronto se dio cuenta, el papá se dio cuenta que el niñito le tenía miedo a un objeto cualquiera o a un animal. Sí. Entonces, para generar que el niño se porte bien, la desgracia de que alguien me tema, entonces comienza a usar el elemento al que tú le temes. Voy a poner un ejemplo tonto. Digamos que este es un balón de fútbol al que el niño de pronto le tuvo miedo. La primera vez que se lo presentaron le tuvo miedo. Entonces, no va a comer. Ahora te tiro el balón y comienza. Claro, ese pelado, cada vez que tú le muestras un balón, se paniquea y comienza a tener reacciones irracionales. Una fobia, con todo lo que la fobia implica. Entonces, pero ven acá, ¿por qué? Si es un pinche balón, si es un pinche gato, si es un pinche perro, porque si es una araña, si es una cucaracha, ¿por qué esa reacción tan rara de que cree que va a perder la vida? Precisamente por eso, porque alguien le cogió se descubrió que usted tenía miedo, le reforzaron y lo convirtió en una fobia. Ya usted sabe que Alberto José no le tiene miedo a los perros. No, ya yo sé que no. Le han tirado perros y te ha tocado darse trompada con los perros ya. Sí, es claro. decir, lo peor que le pudo pasar, tú sabes que el papá lo pasaba por los perros, Ajá. hasta que algún día un perro se le vino encima, pues un perrito, no era un Rottweiler ni nada de esto irresponsable de estos que pasan. Entonces le tocó enfrentar al perro, o sea, y yo me imagino que ese día como que hizo el darse cuenta que no era, que era irracional. Bueno, porque el gran problema de los miedos es que son irracionales. Pero eso es una cosa supremamente importante, porque muy pocas personas tienen esa posibilidad de salir de sus miedos a partir del descubrimiento ese que hizo él de, pero ven acá, ¿y esto qué pasa? Mi sensación es irracional. Sí, claro. Segundo, anota tus miedos. No solo los sabes, sino que además los expresas. La frase me gustó, una frase que encontré en internet decía, sácalos de la catatumba de tu mente. Sí. Saca los miedos de la catatumba de tus mentes. Porque es que a veces los miedos los tienes enquistados acá, y como no los tienes tan enquistados, no sabes cuáles son. Y cuando uno no sabe cuál es el enemigo, uno no sabe cómo va a vencerlo. Y si no sabe cómo expresarlo, voy a decirlo claro, porque ya que usted dice, sácalo de la catatumba de tu mente, como de alguna manera, no le tengas miedo a tener miedo. Y no tengas miedo a expresarlo, no tengas miedo a decirle a los demás, no, yo no hago eso porque es que me da miedo. ¿Qué pasa? A veces frente a las presiones de grupo, la gente hace cosas que no debería hacer, porque le causan miedo, y las hace simplemente porque otros le dijeron, si no lo haces, eres un estúpido, un bobo, un asustado, aquí decimos de otra manera, ¿no? Y entonces el otro va y para demostrar que él no tenía miedo, sabiendo que tiene miedo, va y lo intenta hacer y termina pagando unas consecuencias terribles por esa realidad, pudiendo decir desde un principio, hombre, no lo hago porque me da miedo y tengo derecho a mi miedo. Sí, porque eso es lo otro, tener derecho a miedo. Pero me gusta, el primer paso entonces es saber que tengo miedo. 2, anotar a qué tengo miedo, es decir, enfrentar objetivamente, poner eso, mira, los miedos y por qué. ¿Por qué? Porque cuando comienzo a preguntarles el por qué, comienzo a darme cuenta que muchos de ellos son irracionales.
Los gatos, le tengo pánico a los gatos. ¿Por qué? Claro. Entonces, por ¿qué me supuesto. puede hacer un gato? ¿Qué es lo que me puede hacer? ¿Con qué lo asocio? Sí, hay que hacer todo un trabajo. El tercer paso, don Holman, te voy a dar 7. El tercer paso es investiga tu miedo. O sea, éntrale a tu miedo. Ya que has admitido que tienes miedo, es muy probable que hasta sientas vergüenza por tus miedos. No te preocupes, es normal. Tienes que entender que no estás solo. Muchas personas han tenido los mismos miedos que tú. Gente fantástica. Es más, en este tercer paso yo quisiera decirle que hay miedos que no solo son perfectamente entendibles, sino son sanos. O sea, a mí me da miedo salir, por ejemplo, en una ciudad como esta en la que uno vive, en las noches, y que aquí no se puede ir a ciertos sitios en las A mí me da miedo sacar plata de un banco. Por supuesto. Para mí eso es de vida o muerte. En esta ciudad es de vida o muerte. Mire, es una cosa de locos. Pero ya uno tiene miedo de acercarse a un cajero automático. A uno le da miedo. ¿Por qué le da miedo? Porque es perfectamente entendible que a uno lo pueden atracar en cualquier momento. A uno le da miedo que se le acerque un motorizado. Y si viene un parrillero, le da miedo. Uno va Y si el manejando. parrillero llega a tapar la placa, Ajá. yo no sé qué hago yo. Sí, caldo de... Voy a ir al corte de comerciales mejor. Entonces, 3 pasos para vencer los miedos hasta ahora. 1, acepta que tienes miedo. 2, anota los miedos, sácalos de la catatumba de tu mente. 3, investígalos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Desde cuándo tienes miedo a eso? ¿Qué te pasó? Yo recuerdo, por ejemplo, que durante mucho tiempo tuve miedo a los perros y realmente un perro casi mata a Heriberto. Ajá. Un Doberman, y lo viví en la casa. Y bueno, y yo estaba muy pequeño, Heriberto debía tener 5 años, yo debía tener 12 años, no sé. Y fue una experiencia realmente traumática, ¿eh? Claro, claro. Había un miedo que se hubiera tragado la oreja al perro. Claro. Y usted, al yo lo estar vi. frente a las circunstancias... O sea, yo y no al estaba ahí, pero darse cuenta del poder destructivo que tiene un animal... claro, además de eso que uno genera unas ciertas culpas. Porque yo estaba oyendo un programa deportivo que siempre escuchaba en las mañanas. Ajá. Y eso hizo que no escucháramos los gritos del niño. Entonces, todas esas cosas se revolvieron. Y él no le tiene miedo y yo sí. Sí, claro. ¿Ve usted? Por supuesto. Hasta que comencé a investigarlo, a entenderlo. Ah, mira, la razón es esta. Hasta a vivir momentos de sanación, vivir momentos de reflexión y salir adelante del tema. Voy al corte. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. El cuarto paso es comprender algo simple. El miedo es normal. Lo que no puedes es dejarte controlar por él. Por supuesto. El miedo es normal. Lo que no puedes es dejarte controlar por él. Es decir, el miedo ya hay que ir a donde el psicólogo es cuando comienza a paralizarte. Cuando se compromete tu desarrollo de vida, cuando se compromete tu trabajo, cuando se compromete tu vida misma, ahí entonces ya se necesita ayuda profesional. Pongo un ejemplo. Póngalo en un Es ejemplo. normal que en esta sociedad uno tenga miedo de sacar plata de un cajero, uno tenga miedo de ir al banco. No es normal que usted pase hambre teniendo plata en el banco porque le da miedo ir a sacarla porque se la van a robar. Eso Ya es ahí irracional. hay una cosa que es irracional. Correcto. Racional es que usted tome medidas que le ayuden a ser precavido, que de alguna manera le impidan que alguien pueda robarlo. Eso es positivo. De hecho, para eso está el miedo. El miedo me avisa de que hay una circunstancia peligrosa y que yo debo tomar unas medidas preventivas que me ayuden a no caer en esas consecuencias que puede traer una acción. Pero si frente al miedo, yo lo que hago es que
me descentro y termino prefiriendo tener conductas más erráticas que asumir mi miedo. Vuelvo a decir, si ya yo llego al punto en que prefiero no salir del banco, prefiero no salir de la casa porque me da miedo que me atraquen, no compro comida y paso hambre porque no quiero que me vayan a robar la plata que tengo metida en el banco y ese tipo de cosas, ya ahí hay una alarma prendiéndose y algo no está bien. De hecho, dicho sea de paso, ese es un tema que la sociedad tendrá que enfrentar. Son demasiados los casos en los que las personas saliendo del banco las atracan, donde pareciera estar claro o que hay una persona al interior que anuncia o que hay alguna persona, cuando digo el interior de la institución bancaria, Sí. o hay una persona ahí en la fila o en algún lugar. Sí, pero ya son demasiados los casos. No, la última vez que estuve en un banco sacando una cantidad fuerte, atracaron a una persona. Atracaron a una persona. Y yo fui el último que se quedó porque había que activar una cuenta. Bueno, había que hacer un procedimiento. Y cuando yo lo hice, el banco estaba absolutamente solo. Y en ese momento, cuando el banco ya estaba solo, llegó un policía a decir, mire, la señora tal dijo que sacó un dinero de aquí, de este banco, que la atendió tal cajera y que la robaron y quiere hacer una investigación a esa cajera. No, ese es un tema que tiene que hacerse ya. Vamos, no estamos dudando de nadie, ni estamos acusando a nadie, ni nada por el estilo. Pero la sociedad tendrá que pararle bolas a eso, a propósito de su ejemplo. Pero cerremos Eso es reiterativo. Por eso, pero cerremos el paréntesis, simplemente para decir que la sociedad tendrá que analizar eso. Hay que pararle bolas. Sí, claro, de que hay que pararle A bolas. mí, una de las cosas que me preocupa realmente es que cada vez son más los miedos de vivir bien en esta ciudad. 5. Lo mejor que te puedes preguntar es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Ok. Con ese miedo. O sea, en el fondo te estoy pidiendo es que saques perspectivas, saques tendencias y te enfrentes al peor de los escenarios. Al peor de los escenarios enfrentando tu miedo. Por ejemplo, ¿le tienes miedo al perro? Bueno, ven acá. ¿Qué es lo peor que puede ¿Qué es lo pasar? que me viene a morder? Y ahora, ¿yo qué hago? ¿Me debo morder? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Corro, lo pateo, lo agarro por la cola, llamo al dueño, le tiro una piedra. Sí, porque normalmente cuando los perros muerden no está el dueño, pero cuando tú sales a pegarle sí. Sí, claro. Sí, Es así normalmente. sí. Y entonces, ay, pobre perro. Sí, hay pobres perros. Sí, claro. Entonces, pero ¿cuál es el peor escenario? Porque es que algunas veces a ti el miedo no te deja darte cuenta que el peor de los escenarios no es tan dañino ni tan trágico como tú en tu inconsciente crees. Entonces, yo tengo miedo de que mi pareja me deje. Entonces, haz conmigo lo que quieras. Ahí viene la frase de pégame cacho, pero no me dejes. Haz conmigo lo que quieras. Maltrátame, humíllame, sé irresponsable, ven o no venga, como quieras. Aquí siempre voy a estar porque no quiero que me dejes. Ven acá. Y si te deja, ¿qué pasa? Se me acaba la vida. Que ese me acaba la vida. Vamos a llevarlo, vamos a analizarlo. Que ese me acaba la vida. ¿Te quedas sin plata? Sí, por algún tiempo. ¿Y te vas a morir porque te quedas sin plata por un tiempo? No creo. ¿Tú sabes hacer algo? Sí. ¿Por qué no lo haces? ¿Tú tienes familia? Sí. ¿Tú tienes gente que te quiere? Sí. ¿Tienes hijos? Sí, tal vez. ¿Tienes una profesión? Sí. Pero ¿Se te han acercado mujeres además? Sí, se te han acercado otros hombres, otras mujeres. Sí. Bueno, y entonces. Date cuenta que el peor escenario no es tan dañino. Aquí me pone un tema interesante, Herli, y es el tema de la acrofobia o el tema de los miedos a las alturas. Claro. A las alturas. Yo conozco gente que lo ha enfrentado en montañas rusas, por ejemplo. Yo no he llegado a ese extremo. Yo no sufro acrofobia. Yo fui hasta allá, hasta la más alta de Orlando, Ajá. en Eco Center, llegué a vencer ese miedo. Pero me generó un miedo peor. Cuando vi que era una locura. Yo le voy a decir una cosa, clara. Yo no le tengo miedo a las alturas. Es decir, yo puedo estar altos, tranquilo, muerto de la risa. Yo lo que tengo miedo es a caerme de ahí. Pero a mí no me gusta pagar para asustarme. O sea, yo no sé cómo hay gente que va al cine, por ejemplo, a ver películas horribles. De terror cuando tiene miedo. Sí, o sea, yo no... Pero Holman, lo que quiero decir es que hay un momento de enfrentar el miedo. También hay momentos de enfrentar el miedo. Hay que enfrentarlo sabiendo cuál es el peor escenario posible y que, ven acá, ¿y qué soy capaz yo de hacer en el peor escenario posible? Me quedo muerto y pues tirado y paralizado. Yo también puedo hacer cosas.
Cuando yo soy consciente de que yo soy capaz, yo tengo la posibilidad de salir adelante, de luchar, de descubrir y de animarme a hacerlo, o sea, descubro que muchas veces soy un poco, perdónenme la palabra fuerte, soy un poco idiota con mi propio miedo. Porque no soy capaz de vencerlo, porque me he vuelto idiota a propósito. Y quiero ser claro con eso, ¿no? O sea, muchas veces nosotros nos idiotizamos sin tener conciencia de que podemos hacer otra cosa. Andrea dice, escribe, porque tienes que explorar lo que sientes o piensas. Luego lo lees y te das cuenta que son pequeñeces. Mira, a mí me hacen eso me parece genial, pero me hacen otras preguntas que no sé qué hacer, don Holman. ¿Cómo hace una madre para aferrarse a la vida cuando acaba de perder a su única hijita? Hoy hace 28 días me mataron a mi niña de 12 años aquí en Caracas. Se me escapa, se me acaban las razones y los argumentos. De todas maneras, habrá que encontrar caminos. El drama humano es una cosa tan compleja, pero tan compleja. Déjeme, voy al corte a comerciales. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes. Hay que lanzarse, Holman. En algunos casos, los miedos se vencen lanzándose. En otros casos hay que recibir ayuda profesional, porque hay cosas que están grabadas muy dentro, que están incrustadas muy dentro de la psiqui y que exigen, en algunos casos, hasta medicación, en algunos casos. Entonces, también hay que evaluar eso. No todos son miedos superficiales que uno puede enfrentar con estos pasos que he planteado. También en algunos se necesita ayuda profesional y se necesita ir a donde el médico. Y no todos los miedos se vencen, hay que ser claros también. Hay algunos miedos con los cuales uno tiene que aprender a vivir. A vivir. El miedo a la muerte, por ejemplo, uno tiene que aprender a vivir con Y él. darle manejo, darle manejo. Miedo a saber si uno está equivocado o no. Ese miedo uno... Tú sabes que yo prefiero tener ese miedo a vivir en la terquedad de creer que lo estoy haciendo absolutamente bien todo. Yo cuando veo que algunos critican a otros, hasta los envidio, porque quisiera tener la certeza que esos tienen para decir que los otros están absolutamente equivocados. Sí, sabes que esa es una de las cosas que a veces a mí me cuestiona profundamente, cómo muchas veces somos capaces de no descubrir ningún valor en la palabra del otro o en la acción del otro. O cómo eres tú, cómo eres de terco y de poco responsable contigo mismo, de no tener algún miedo, mínimo así sea, de que lo que estás diciendo es posible Que esté equivocado. que no sea así. Es así, Varela. O sea, cuando tú no tienes esa posibilidad, entonces, claro, te vuelves un loco que pisoteas a los otros y que destruyes a los demás. Sí. Porque te crees dueño de la verdad. Ningún resquicio de duda Siempre hay que tener alguno. te cabe sobre tu pensamiento. Sobre la vida misma. Sobre la vida misma. ¿Usted no cree que yo más de una vez me he preguntado? Yo creo ser un hombre de fe. Creo ser un hombre de fe y creo que he vivido desde la fe. Desde la fe. Pero algunas veces me he preguntado, ¿y qué tal que todo esto esté equivocado? Porque hay algunos que han dicho, no, es que son mercaderes de la fe. No, es que han vivido rico. No, compadre, yo particularmente, si hago un balance, perdí. Es que yo entré al seminario a los 16 años. Porque es que hay gente que se soya a criticarte y a decirte cosas, pero cuidado. Si vamos a suponer, si yo descubro mañana que Dios no existe, poner un ejemplo, compadre, es más lo que pierdo que lo que gané en términos de vida. Existenciales, sí. Existenciales. Ah, seguramente tuve unos viajes, tuve unas experiencias, tuve unas cosas, pero perdí una cantidad de otras cosas. Sí. El tiempo, o sea, que no se recupera. Era la pregunta de el de Sudáfrica, Mandela. Ajá. Era la pregunta, ¿valió la pena para mí todo lo que hice? Para el pueblo y para todo, para la gente y para valió los la demás, pena. valió la pena y fue algo grande y bonito. Pero estar detenido, preso tanto tiempo, ¿valió la pena? O sea, ese miedo es un miedo que debe estar en la vida de uno. Es más, yo creo que es un miedo que es saludable. Claro, porque es el miedo que me ayuda a encontrar siempre el sentido. Es Y el miedo, equilibrio. Es el miedo que me dice, tienes razón en lo que estás haciendo porque todos los días lo confirmas.
Pero si yo no lo confirmo, si no lo doy por confirmado, es posible que lo que haga vaya para un lado en el que yo realmente no quiero estar. ¿Seguro? Muy bien, vamos a vencer los miedos. Con inteligencia, con espiritualidad, con sabiduría. Te hemos propuesto unos pasos aquí, trabájalos. Gracias por venir, don Holman. usted por Saludo a sus invitarme. hijos, Seguro a que sí. al mayor, al hijo mayor suyo, Ajá. al mayor, me lo saludo. Al mayor. Al mayor, a Javier, Sí. a mi compadre Sammy, hincha del Barça, qué tipo tan inteligente, hincha del Barça, hincha del no Boca, se sabe qué por tipo qué. inteligente. No se Y sabe por de qué. tanta inteligencia uno no sabe de dónde la sacó, yo estoy de acuerdo. Malas y, influencias. y obviamente para mi amiga la delgada que tanto quiero. Sí, señor. Es decir, me estoy refiriendo a Lisette y también el saludo para Bianca. Bueno, Seguro que sí. muy amable. Muchas gracias, chao. Tú sabes, tú sabes.